Yo soy el timbalero de la orquesta, ¿no? Y es inquietud, conocimiento, interés, motivación. Por una parte yo diría tradición, ¿no? Porque en mi familia hay mucha tradición, o sea, va con la sangre. O sangue no que leva José, esa paixón súa pola música, é sen dúbida o líquido elemental da humanidade. Tan elemental que a única máquina que é quen de producilo é o propio corpo humano. De aí a importancia da doazón de sangue, un xesto solidario e necesario que imos coñecer un pouco máis nos próximos minutos. Benvidos ao Centro de Transfusión de Galicia. Ben, o Centro de Transfusión de Galicia é un organismo público dependente da Consellería de Sanidade que iniciou o seu traballo en agosto de 1993. Temos a responsabilidade da promoción da doazón de sangue, a extracción, a atención aos doadores de sangue nas unidades móviles e nos puntos fixos de doazón, o procesamento e análise de cada unha desas doazóns e o envío a todos os hospitais da nosa comunidade. No momento do inicio da labor, Galicia ocupaba o último posto de España en tasa de doazón de sangue e o Centro de Transfusión entendeu que a doazón de sangue tiña que ser voluntaria, que o sangue tiña que estar esperando por o enfermo no hospital. No ano 2000 acadamos a tasa recomendada por a Organización Mundial da Saúde para o autoabastecemento, situándonos nos primeiros postos de España en tasa de doazón de sangue. A doazón de sangue é un xesto voluntario, anónimo e altruísta, no que os doantes compartimos un pouco de tempo e un moito de vida. Pero como é este xesto? Que é o que vai topar alguén cando decide acudir a doar sangue? Pues lo primero que se encuentra el donante que decide donar sangre es a un médico que le va a hacer una serie de preguntas para preservar la salud del donante y la del receptor. La donación suele durar en sí, desde que se pincha, pues unos 10 minutos. Contamos la entrevista médica y la extracción, pues son 12-15 minutos. Simplemente llegar, te hacen una pequeña entrevista para tener la seguridad de que no hay ningún problema para poder donar y después a partir de ahí es entrar en una sala, sentado un ratito nada más y luego ya sales y ya en una horita ya estás recuperado lo que has donado. Pues yo empecé alrededor del año 2000, más o menos, que en principio la verdad es que me costó un poquitín por el tema de agujas. Pues o dar el paso un día de vencer ese miedo a la aguja, simplemente, nada más. Para poder vivir, mucha gente pues le hace falta sangre. Mucha gente que podemos ser cualquiera de nosotros hoy, que nos surja un accidente o algo, nos haga falta pues eso, una operación en la que se necesite también una transfusión de sangre. El tema es la tranquilidad también que tiene uno y la felicidad también en el fondo, ¿no? Porque al final estás dando algo tuyo a los demás también. Si vienes por un hospital mismo además, o si tienes algún familiar, algún amigo cercano, ¿verdad? Que haya tenido algún problema, es cuando te das cuenta de verdad lo que estás haciendo. É que nunha única bolsa de sangue hai moito máis do que pode semellar a simple vista. Cuando nosotros realizamos una donación de sangre convencional, extraemos una bolsita de sangre, entre 400 y 450 mililitros, pero esta bolsa no se transfunde así, tal como se extrae del donante, sino que esta bolsa sufre una transformación en un laboratorio del Centro de Transfusión de Galicia y allí se separa en distintos componentes. Estos componentes son plaquetas, plasma y hematíes. En este laboratorio se recibe la sangre total extraída en los puntos fijos de unidades móviles. Se revisa para que cumplan los criterios físicos de peso, temperatura e identificación. Se realiza lo que es la separación de la sangre total en sus componentes: plasma, hematíes y un producto intermedio que es el Bafficoo, a partir del cual vamos a obtener las plaquetas. Todos estes componentes sanguíneos son filtrados no momento mesmo da súa preparación para minimizar así calquera reacción posterior no paciente. Ademais, o plasma para uso hospitalario e todos os concentrados de plaquetas son sometidos a un tratamento de reducción de patóxenos que tamén vai aumentar a seguridade na transfusión. Cuando un donante ya lleva 2 donaciones con nosotros, pues nosotros lo invitamos a que pruebe otro tipo de donación, que es la donación de aféresis. En la donación de aféresis del donante ya se extraen estos 3 componentes. La aguja es semejante, lo que pasa es que en lugar de ir unida a una bolsa de sangre va a un equipo desechable. La máquina la procesa
sale separada en los tres componentes. Para conseguir una unidad terapéutica de plaquetas, o sea, una unidad que sea útil para el receptor, para el paciente, necesitamos unir 5 bolsas de sangre total y formar una unidad de plaquetas. En cambio, la donación de aféresis, con una sola unidad de plaquetas que ya sale del separador, pues ya puede ser transfundido a un solo paciente. Se benefician sobre todo niños, personas que son frecuentemente transfundidas, personas de trasplantes. Unha doazón, a de calquera de nós, pode deste xeito estar a salvar máis dunha vida. O conxunto de técnicas empregadas na extracción e fraccionamento do sangue permiten que os nosos componentes sanguíneos sexan útiles para tratar a distintos enfermos con moi diversas patoloxías. Transmitir á sociedade galega a imaxe da necesidade e da importancia da súa participación solidaria, que ese escaso ben que é a doazón, o sangue que dispoñemos na nosa comunidade, este repartido por igual en toda a nosa comunidade e, ademais, cas mesmas garantías de seguridade. Nosotros siempre decimos que todos los grupos son necesarios, porque si bien es verdad que el cero negativo puede donar para todos los pacientes, el plasma AB sí que sería el plasma universal que se puede transfundir a todos los pacientes. Cada grupo sanguíneo es necesario, cada uno tiene sus características y tiene diferentes indicaciones. ¡Vamos a trabajar la parada, tíos! ¡Trabajemos la parada! ¡Sujeto en proa! ¡Sujeto en proa! Empecé por entrar con los amigos, probar poco a poco, pasarlo bien y al final te vas enganchando y pues aquí sigo varios años después. La primera vez que doné debe ser hace 5 años o así. Siempre había el camión ahí aparcado y dije, ¿por qué no probar? O autobús que chamou a atención de Marcos hai xa 5 anos é unha das unidades móviles que cada día percorren a nosa comunidade para facilitar a doazón a milleiros de galegos e galegas solidarios. Dispoñemos de 10 unidades móviles, 7 locais de doazóns en toda Galicia que permiten achegar a doazón a casi todas as persoas que queren facerlo. As unidades móviles fai máis de 3.000 desplazamientos e permiten que en Galicia teñamos pasado de ser unha comunidade na que a maior parte das doazóns se realizaban nos hospitais ante a necesidade familiar, o que se chamaba doazón familiar de reposición, a máis do 80% das doazóns en unidades móviles nos concellos, nas parroquias, nos barrios das cidades, nas empresas, nas institucións públicas, nos centros de ensino, tanto universitario como non universitario, de xeito que máis do 30% das doazóns se realizan hoxe en día nas unidades móviles e todas e cada unha delas de xeito voluntario para garantir que o sangue está esperando por un enfermo no hospital. La primera vez fue al poco de empezar en la universidad. Estaba el autobús delante de la facultad y dije, bueno, ya que estoy aquí, soy mayor de edad, pues a empezar. A doazón de sangue nas unidades móviles ten as mesmas características que a doazón de sangue en calquer outro local de doazón das 7 cidades. Non existe máis diferencia que o ambiente no que está doando. Non é un ambiente hospitalario, sino un ambiente cercano ao seu concello, a súa parroquia, ao seu posto de traballo e, por lo tanto, é un xeito máis agradable de doar sangue. Claro, es una cosa realmente muy sencilla, ¿no? Que a ti no te supone ningún problema, ¿no? Se hace muy rápido y si puedes, pues puedes ayudar a otras personas. Mientras se pueda, donar, porque hace falta a diario. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar, cualquiera. No te cuesta nada, en 10 minutos ya estás y, bueno, por lo menos has hecho algo por alguien. Que se animen, aunque sea una vez, a probar, que van a ver cómo no hay problema ninguno. Y no cuesta nada. O sangue que doamos pasa un estricto control sanitario que vai certificar a seguridade de cada doazón. Así, todo o sangue que recibe o Centro de Transfusión de Galicia pasa unha serie de probas que certificarán a idoneidade dos componentes obtidos. Estamos en la unidad de procesamiento del Centro de Transfusión de Galicia. Todos los días recibimos las muestras que acompañan a la bolsa de recogida de sangre total o de aféresis de todos los donantes de la comunidad. Con eso podremos diariamente asegurar el grupo AB y RH de todos y cada uno de los componentes sanguíneos que después vamos a distribuir a los servicios de transfusión hospitalarios. Pruebas para el testado de virus de la hepatitis B, del virus de la hepatitis C,
de los virus de inmunodeficiencia humana o virus del SIDA, tipo 1 y tipo 2, y finalmente los test de sífilis. Las funciones de la unidad consisten en el diagnóstico molecular que necesita un centro de transfusión, especialmente el dirigido a la detección de enfermedades virales transmisibles por la sangre y de esa manera descartar que los componentes que el centro difunde por la comunidad están libres de virus de la hepatitis B, de virus de la hepatitis C y de virus de la inmunodeficiencia humana. En definitiva, buscamos un producto seguro y adecuado a las necesidades del paciente que evidentemente lo está requiriendo. O Centro de Transfusión de Galicia ten certificación de calidade ISO desde o ano 1998, o que supón un recoñecemento de primeira orde a un traballo minucioso e exhaustivo. Durante 3 turnos de tarde, mañana y noche procesan todas estas unidades de tal forma que en 24 horas garantizamos la disponibilidad de todos y cada uno de los resultados que se precisan para posteriormente en el área de fraccionamiento etiquetar los componentes y finalmente distribuirlos a los hospitales según su solicitud y sus requerimientos. Se distribuye a todos los hospitales de la comunidad los componentes que necesitan los hospitales. Este transporte de componentes se hace en vehículos refrigerados con control continuo de la temperatura. Pues a la artesanía me dedico desde hace 12 años y medio. Aprovechando que ya los niños eran grandes, empecé ayudando en la tienda y poco a poco. Yo empecé a donar a los 20 y algo. Parte de mi familia es cero negativo y allá iban un montón cuando hacía falta. En casa todos somos donantes y que aún teniéndole miedo a las agujas, miras para otro lado. Sí, siempre he estado medianamente pendiente de ello porque me parece unha labor importante. Lola aprendeu a importancia do sangue desde ben pequena, porque a súa nai era hematóloga no banco de sangue dun hospital de Coruña. E precisamente a un banco de sangue, o do Hospital Xeral Cíes de Vigo, imos a chegarnos para coñecer que sucede cos componentes sanguíneos que suministra o Centro de Transfusión de Galicia. Diariamente, este banco de sangre recibe un envío desde el Centro de Transfusión de Galicia. Necesitamos aproximadamente entre 25 y 30 unidades de hematíes concentrados diarios y entre 6 y 8 unidades de concentrados de plaquetas. Existen con relativa frecuencia picos de gasto que pueden llegar a 40 o 50 unidades diarias y es el centro de transfusión el que nos provee de estas unidades con una petición urgente. Es de destacar que el Centro de Transfusión de Galicia dispone de un stock de reserva de tal manera que nunca un paciente va a dejar de recibir una transfusión cuando sea necesaria. El proceso de transfusión a un paciente tiene 3 fases principales. Primera fase es la obtención de una muestra de sangre del paciente con lo que vamos a realizar las pruebas para la administración segura de la sangre. Una vez que llega al banco de sangre va a pasar a un sistema automático en el que nosotros elegiremos el perfil de pruebas que queremos hacer para transfundir con seguridad a ese paciente. A la vez que el tubo que le hemos extraído meteremos las muestras de las bolsas que queremos cruzarle para confirmar que no hay ningún tipo de dificultad. Nosotros reservamos esa bolsa con nombres y apellidos para un paciente concreto y esa bolsa saldrá de la nevera de conservación justo en el momento que nos pidan ser transfundido ese paciente. Delante del paciente le pedimos que se identifique de manera activa y comprobamos que todos los datos de la petición de la bolsa y los que nos proporciona el paciente coinciden. Hacemos el grupo sanguíneo ABO a la cabecera del paciente y con sus datos de identificación y el grupo ABO pulseramos al paciente. Solamente cuando ya está pulserado conectamos la bolsa. Esta transfusión de hematíes é se cadra o procedemento máis coñecido. Pero son moitos os produtos derivados do sangue que doamos que se empregan cada día en multitude de tratamentos terapéuticos. La medicina y la cirugía sufren un constante progreso, un constante avance, que pasa por la utilización de más recursos, entre ellos los productos hemoterápicos. Repasemos. Do sangue que doamos obtemos 3 componentes básicos: os hematíes, as plaquetas e o plasma.
Vimos como estes compoñentes son distribuídos á rede hospitalaria galega para a súa transfusión a pacientes con diversas patoloxías. Pero este non é o seu único destino. Un dos compoñentes do sangue, o plasma, é a materia prima da que se obteñen medicamentos fundamentais para determinados tratamentos. O plasma procedente do Centro de Transfusión de Galicia pasa á industria responsable do seu fraccionamento. Nela, elabóranse medicamentos que son distribuídos a toda Galicia desde a unidade de farmacia do Centro de Transfusión de Galicia. Nosotros recibimos de los servicios de los hospitales de nuestra comunidad las demandas de todos nuestros productos. Están almacenados en una cámara entre 4 grados y 8 grados de temperatura, son embalados en esa cámara y enviados a los servicios de farmacia. No sangue residen tamén solucións médicas que a ciencia non podía imaginar hai tan só uns anos. O traballo con células nai é unha destas vías de esperanza que se abren no horizonte da medicina. Calquer enfermo do mundo, o seu médico, se precisa un trasplante, solicita, digamos, aos rexistros internacionais. Entón poden buscar un cordón ou un doador de médula de todo o mundo, non? Al principio había muy pocos trasplantes no emparentados y en este momento la comunidad gallega tiene más trasplantes de donantes no emparentados, de registros de cualquier parte del mundo, que de donantes entre hermanos. Viuse que os proxenitores que había no sangue de cordón valían tamén un pouco como os da médula ósea. O banco de cordón umbilical que hai en Galicia, hai 6 en total en toda España, pois está aquí no centro de transfusión. Este, por exemplo, é unha unidade recén extraída. Destes 100, 150 mililitros, acabamos deixando unha bolsiña que ten 25. E aí é onde están as células nai, as células que son as que realmente prenden na médula e fan o trasplante, non? Queda almacenado, pois, bueno, durante moitos anos. O sangue, os seus compoñentes e as súas múltiples utilidades sitúanse na base de moitos dos tratamentos médicos que resultan vitais para milleiros de homes e mulleres na nosa comunidade. A participación solidaria dos doadores e doadoras e o bo traballo do Centro de Transfusión de Galicia sitúanos nun lugar de referencia impensable hai ben pouco tempo. Pero o futuro presenta novos retos. O grande reto que temos por diante o Centro de Transfusión é manter estes niveis de doazón, incluso mellorarlos se fora posible, ademais co reto do envellecemento da nosa población. Hay patologías, enfermedades que aparecen con la edad de tal manera que esta población va a tener mayor porcentaje de esas enfermedades para las cuales la transfusión es imprescindible. Temos que lembrar que para doar sangue é necesario ser maior de idade, pero ter entre 18 e 65 anos. E a nosa sociedade cada vez va máis preto desos 65 anos, por lo tanto disminuye o noso potencial de doazón e aumenta a necesidade de transfusión. Temos un reto importante en esa pirámide sociodemográfica de Galicia. Un xesto que dá a vida. Iso é a doazón de sangue. O Centro de Transfusión de Galicia traballa diariamente para traducir ese pequeno xesto solidario en compoñentes, procesos e terapias que son vida para multitude de homes e mulleres. Unha engranaxe complexa que se move co sangue de quen decide un día compartir un alento de vida.